Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al acto inaugural del curso del Foro de la Nueva Economía, en el que va a intervenir, y es un honor para nosotros, el señor ministro de Fomento, don José Luis Ábalos, presentado por don Ángel Gabilondo, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Y quiero agradecer muy especialmente que haya hecho posible este acto el Grupo Villarmir, cuyo presidente se encuentra entre nosotros. Don Ángel, la tribuna es suya. Muchas gracias, buenos días, señora ministra, señora alcaldesa, autoridades. Nos encontramos ante una persona realmente singular. Dicen que todos lo somos, pero hay algunos en los que esto es bien patente y se agradece. 10 años antes de que José Luis Ábalos naciera en Torrent, Valencia, Chabuca Granda componía e interpretaba La flor de la canela. Pues bien, se trata de su cantante favorita. Nieto de guardia civil y padre de 5 hijos, José Luis Ábalos es ministro de Fomento del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, y a su vez secretario de Organización de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Es una persona, y elijo estas palabras, una persona con determinación, con entereza y con compromiso. Eliodoro Ábalos, su padre, fue carbonerito, un torero cuya carrera fue víctima de su compromiso político y que acabó como artesano. Eso le condujo a José Luis a compaginar el instituto con el trabajo en una tienda de souvenirs y el COU con sus tareas en una gestoría, como nos recuerda Daniel Ramírez. En efecto, compaginó estudios, trabajo y compromiso político desde muy joven. Ingresó en las Juventudes del Partido Comunista con 17 años y es militante del PSOE desde 1981, con apenas 21 años. Es profesor de enseñanza primaria, maestro. Si estudió magisterio, lo hizo porque era la carrera que por su duración le permitía lo que ya entonces manifestaba querer, y me parece que no se le ha pasado: dedicarse a cambiar el mundo. Ha sido secretario general del Partido Socialista de Valencia, jefe de gabinete del delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, jefe de gabinete del conseller de Trabajo de la Generalitat Valenciana, responsable del Programa de Cooperación Internacional de la Generalitat Valenciana, asesor del Ayuntamiento de Valencia, concejal del Ayuntamiento de Valencia, diputado provincial, diputado de las Cortes Generales de la 9ª, 10ª, 11ª y 12ª legislatura desde 2019 hasta la actualidad. Alcanzó otro nivel de mayor conocimiento público en sus intervenciones como portavoz parlamentario. Así fue especialmente relevante la que hizo en el debate de la moción de censura que condujo a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Como dijo Nacho Herrero, Ábalos pasó de brillar en la sombra a lucir en los focos. Precisamente hoy, día 7, cumple 3 meses al frente del Ministerio de Fomento y ha comparecido ya 2 veces en sede parlamentaria. Y asimismo ya ha tenido ocasión de encontrarse en diversas tesituras nada fáciles. Ha contribuido desde su ministerio a las acciones humanitarias del Gobierno de España, activando además acuerdos con ONGs para mejorar el salvamento marítimo. Y le hemos podido ver buscando salidas a problemas enquistados con sectores como el del taxi y las licencias VTC, sin dejar de abordar las reuniones con las comunidades autónomas para tratar asuntos como el de cercanías o la vivienda. Sabe que los acuerdos hay que perseguirlos, que no son fáciles, que hay que labrarlos. Y ha propuesto, por ejemplo, un gran pacto
por la financiación y conservación de la red de carreteras. Fomento es un ministerio que requiere específicamente un carácter emprendedor y una voluntad de proyectos. Y como ha manifestado el ministro, trabajaremos con transparencia y realismo, con diálogo y con concertación entre todas las administraciones y también con el sector privado. José Luis Ábalos es de esas personas que para saber lo que piensan basta escucharlas. Y que esto sea suficiente no siempre es frecuente en los espacios públicos. No elude la posición cuando se trata de abordar asuntos de Estado. Baste recordar la cuestión territorial y, en concreto, la decisiva de Cataluña. Y es un buen conversador y comunicador, amable y, si fuera preciso, aguerrido. Lo comprobaremos hoy una vez más. Siempre ha sido caracterizado como eficaz y trabajador y con enorme consistencia. Y aunque tiene gran sentido del humor, sabe perfectamente cuando la cosa no está para bromas. Y desde luego ahora hay muchas veces en que esto ocurre. Es un honor, señor ministro, poderle presentar y ya de antemano estamos agradecidos de tener la ocasión de escucharle. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras, señores, amigas y amigos también. Después de las palabras de Ángel Gabilondo, yo ya creo que la faena está hecha y todo lo demás que puedo hacer es casi estropearlo, ¿no? Muy agradecido, Ángel, por tus palabras, por tus amables palabras. Gracias también a la organización de este encuentro de Nueva Economía Forum, también a los patrocinadores, al Grupo BHL. Hoy me dirijo a un público que, sin duda, no es ajeno a la importancia de gobierno que represento como ministro de Fomento. Sin embargo, estoy convencido de que esta audiencia es más consciente aún de la importancia del contexto en el que se desarrollan las políticas del Gobierno de la Nación en general y del Ministerio de Fomento en particular. Por esto quisiera hablarles hoy de algunos de los planes de fomento, o al menos los lineamientos generales, pero también hacer alguna referencia al contexto político y social en el que se insertan estas consideraciones. Hace aproximadamente una década, las economías avanzadas se adentraron en una de las peores crisis económicas que hayamos vivido nunca. Una crisis que golpeó con especial virulencia a España y cuyas cicatrices residen fundamentalmente en tres ámbitos. En el ámbito social, como consecuencia de la alta destrucción de empleo propiciada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero también como consecuencia de decisiones que no priorizaron una salida social a la crisis y debilitaron la red de seguridad que es nuestro estado de bienestar. En el ámbito político, también llamado crisis de representación, que se ha visto agravado por los recurrentes casos de corrupción que hemos vivido y la falta de ejemplaridad de algunas capas de nuestra clase política. Y en el ámbito territorial, cuyo foco más evidente radica en Cataluña. Este es un ámbito que, en mi opinión, está muy relacionado con los otros dos anteriores, especialmente en su origen. Los recortes de derechos y del estado de bienestar por parte de los gobiernos de España y en Cataluña, así como los casos de corrupción institucionalizada, tuvieron un efecto muy negativo en la confianza de la sociedad en sus instituciones y también en su clase política. Y creó un caldo de cultivo que hizo girar posiciones independentistas a partidos que hasta el momento habían participado dentro del proyecto político de España. Después, por supuesto, la falta de habilidad política del anterior Gobierno alimentó ese discurso independentista que nos ha traído a la fractura actual y que constituye el principal desafío al que se enfrenta nuestro Estado. En definitiva, y como consecuencia de estas cicatrices, España lleva varios años saliendo del paso, aletargada, sin poder avanzar de forma efectiva en base a un proyecto político
definido. Las secuelas de una etapa política, social y económica tan duras siguen todavía presentes hoy. Porque igual que cuestionamos la salida de la crisis, hemos cuestionado la gestión de la recuperación basada en una devaluación de las condiciones laborales, un debilitamiento de la recaudación fiscal y en vivir de los vientos favorables. Tipos de interés bajos, turismo, petróleo barato, al tiempo que se recortaba la inversión en I+D o en educación. En los últimos años ha faltado ambición reformista para preparar mejor a la economía cuando el viento a favor deje de soplar. No obstante, tampoco caben alarmismos interesados ni intentos de profecías autocumplidas. La coyuntura económica no cambia de un mes para otro. Estamos en la misma tendencia de hace unos meses y España tendrá crecimiento. Y si hacemos las reformas necesarias para modernizar la economía, el futuro de España será de un crecimiento sostenible. Pero la crisis puede dejarnos también lecciones positivas, como una mayor exigencia de ética y de transparencia, y una nueva configuración del sistema de partidos español que hace necesario una cultura política basada en la búsqueda de acuerdos. Algunos hemos tomado nota de las lecciones que nos ha ofrecido la crisis. Otros quizá tarden algo más y otros que venían a darlas parece que ya las han olvidado. Pero, señoras y señores, lo que estaba claro es que España gestaba la necesidad de un cambio político. Un cambio que se inició el 26 de mayo cuando el Partido Socialista registró la moción de censura ante el clamor nacional de poner un punto y aparte de la etapa del Gobierno beneficiado por una corrupción institucional, como certificó la sentencia del caso Gürtel. El cambio político que ha emprendido el Gobierno del Partido Socialista está asentado básicamente sobre tres principios que creemos que deben regir nuestra acción política dirigida a la sociedad. El primer principio sería el de la justicia social y también territorial. La justicia social y territorial tiene que ver en cómo crecemos y cómo se reparten los frutos de ese crecimiento. El objetivo de crecimiento por sí mismo es insuficiente si no incorpora la justicia social. El crecimiento inclusivo es la mejor forma de garantizar la prosperidad a largo plazo. Contra la sociedad low cost necesitamos mercados de trabajo justos que garanticen unas condiciones de vida digna. Esto tiene que ver, a su vez, con los derechos de ciudadanía que han de ser adaptados a las necesidades y los desafíos de este siglo. En este sentido, en el campo de los derechos, el Ministerio de Fomento también quiere tener un papel importante que desempeñar. Yo sé que cuando uno ve el Ministerio de Fomento nunca piensa en derechos, ¿no? Si ve el Ministerio de Educación, promueve, tutela derechos. Si ve el de Sanidad, pues también, pero llega a Fomento y parece que son todo herramientas. Pero, sin embargo, además de que el Ministerio juega un papel importante, y ese sí que es reconocido, en la dinamización de la economía, por ser la primera palanca inversora del Estado, y también en la vertebración del territorial del mismo, es un ministerio que va cosiendo territorio, pero no se le suele vincular a la promoción de los derechos sociales de las personas. También es verdad que contamos este ministerio, y así lo pude comprobar cuando aterricé en el mismo, que se cuenta con buenos profesionales, tanto en el ministerio como en las empresas del grupo. Pero el Ministerio de Fomento es algo más, y yo creo que debe ser algo más, con relación a la promoción de los derechos de ciudadanía. Y hablo del derecho a la movilidad. Yo no sé si llamarlo de un modo presuntuoso, llamarles derechos de nueva generación, pero cuando yo observo la reacción de la ciudadanía frente a los problemas que supone la movilidad, sin duda ese nivel de exigencia, de desesperación, de reproche, incorpora la conciencia plena de que detrás de ello hay un derecho que la ciudadanía reivindica. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hablar del derecho a la movilidad. Del derecho a la movilidad, que es tanto y es equivalente también al derecho a la seguridad en el transporte. Y, por supuesto, un derecho básico, ese sí, que se integra en el Ministerio, que es el derecho a la vivienda.
a la que me referiré más adelante. Derecho a la vivienda, que por cierto tampoco es un concepto de tiempo. Tuvimos una clara percepción de lo que significaba la necesidad de respetar ese derecho en la época en que se desociaba y a la gente se desalojaba de lo que era algo más que un mero receptáculo o una caja física. Eso era parte de la vida de las personas y de su construcción personal, allá donde la memoria residía. La ciudadanía de una sociedad avanzada y un país desarrollado como el nuestro, como he dicho antes, cuando demanda una infraestructura o un medio de transporte, exige medidas que garanticen una movilidad segura. Aparte de esta convicción que tengo, les tengo que decir que la experiencia de los últimos días en que he podido encontrarme con víctimas de diferentes siniestros me han sensibilizado especialmente en torno a estos aspectos. Es, por lo tanto, que una de las prioridades básicas del Ministerio, y les diré luego, va a ser la política de seguridad. Este Ministerio juega también un papel destacado en cohesión territorial. Y para ello se requiere tener una visión de lo que es España y un proyecto de país. No es lo mismo quien ve las infraestructuras desde un esquema radial a quien entiende la lógica de los corredores en red. Los españoles tienen derecho a una vertebración coherente, lógica, equitativa y eficaz del territorio nacional a través de la política de transportes que contribuya a una concepción de España inclusiva y perfectamente reconocible por todos los ciudadanos, residan en cualesquiera de las comunidades y ciudades autónomas. Le vamos a dar a las infraestructuras de transporte el valor y la importancia que tienen como vertebradoras del hecho nacional y del proyecto colectivo que representa España. El segundo principio es el de consolidar la cultura política de la concertación. Al abrigo del conjunto de la crisis a la que me he referido, España no escapa aún de la política cortoplacista y de prácticas que buscan el rédito político inmediato. Este no puede ser nuestro modelo. En una cultura verdaderamente democrática, el pacto y la concertación política deben ser premiados y no castigados. Por lo tanto, cuando este Gobierno apela al diálogo con todos, lo hace desde una centralidad a la que renuncian aquellos que han preferido abrazar posiciones maximalistas y negadoras de un necesario consenso. Pero además es justamente lo que nos piden los ciudadanos. Nos piden reconocer en el adversario político un interlocutor con el que llegar a acuerdos y no un molesto competidor al que situar detrás de una línea maniquea que separa el bien y el mal. El acuerdo hace que las soluciones sean más sólidas y el Partido Socialista se siente fuerte en este escenario político. Un escenario que, por cierto, ha venido a quedarse. Estamos dispuestos a cambiar una cultura política excluyente, a demostrar que la pluralidad política en España no tiene por qué implicar parálisis en la acción de gobierno, más bien al contrario, esta pluralidad exige de nosotros cambiar el modo y la intensidad en que hacemos política y lo estamos demostrando. Lo demostramos cuando el presidente del Gobierno, en su primer encuentro con Pablo Casado, ya como jefe de la oposición, propuso hasta 5 pactos de Estado, en inmigración, con relación a Cataluña, en política europea, en violencia de género y también en infraestructuras. Tenemos entre todos que dignificar la vida parlamentaria, trabajar cada uno desde su responsabilidad individual en garantizar debates edificantes y no descalificatorios como habitualmente protagonizamos. Trabajar para llegar a acuerdos porque el diálogo, la negociación y el pacto forman parte de la mejor cultura democrática e institucional. Creemos en el valor del diálogo, en construir puentes sin caer en provocaciones, buscando soluciones y generando espacios de negociación, como lo hemos hecho cuando, después de 6 años, el presidente del Gobierno de España se ha reunido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, o con la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, cuya última reunión se había celebrado en julio de 2011. Con la misma disposición al diálogo encaramos también la negociación de los próximos presupuestos, como no puede ser de otro modo.
Por lo tanto, este es un gobierno que representa a todos los españoles, piensen como piensen y voten lo que voten. Y por eso busca el pacto y la concertación. Y finalmente, el tercer principio que debe regir este cambio es una cierta visión de futuro. Porque un buen gobierno no puede limitarse a reaccionar ante el cambio, sino a definirlo. En efecto, los españoles tenemos ante nosotros retos de futuro que compartimos con toda la humanidad. Retos globales bien detallados en la Agenda 2030, impulsada por Naciones Unidas y ratificada por la Unión Europea. Políticas contra la erradicación de la pobreza extrema, de combate contra la desigualdad y la injusticia, de lucha contra el cambio climático. Y a mí me gustaría añadir dos más que desde la óptica progresista y el escenario europeo son importantes. El cambio demográfico, el envejecimiento de las sociedades desarrolladas, especialmente europeas, y los flujos migratorios hacia Europa y el papel a jugar por las ciudades en el futuro. Y, en segundo lugar, la disrupción tecnológica y sus implicaciones en el mercado de trabajo y en las relaciones humanas en los planos moral, sociológico, político y económico. Son temas que pueden generar potenciales conflictos y también determinar ganadores y perdedores. Los socialdemócratas europeos estamos obligados a dar respuestas adecuadas que no dejen de lado a los perdedores de este proceso. Y en la familia europea, España está llamada a jugar un papel de liderazgo y el Partido Socialista a dotar de un nuevo impulso a la socialdemocracia del viejo continente. Asumimos la responsabilidad como el principal gobierno socialdemócrata europeo que somos, de ofrecer respuestas que nacen de nuestros ideales de justicia de siempre y así combatir el auge de los movimientos populistas y nacionalistas. Solo un gobierno capaz de anticiparse al cambio y capaz de gestionarlo en clave social puede ofrecer certidumbre ante el futuro. Por eso, ahora tenemos la responsabilidad de preguntarnos por lo que es verdaderamente importante. ¿Cómo queremos que sea España dentro de una década? Quisiera aportar algunas respuestas a esta esencial cuestión dentro del ámbito de departamento que me toca dirigir. Las infraestructuras, el transporte y la vivienda requieren también un cambio que responda al nuevo tiempo. El derecho a la movilidad debe ser considerado como el derecho básico en un país moderno porque condiciona el desarrollo económico de los territorios, la igualdad de oportunidades y la autonomía de los ciudadanos en sus proyectos personales y vitales. De la asunción de este derecho a la movilidad como un principio rector de la acción política del Ministerio de Fomento se deriva y presupone el derecho a un transporte seguro, eficiente, sostenible y lo menos contaminante posible. De ahí que este Ministerio quiera hacer de la conservación y el mantenimiento de las carreteras y demás infraestructuras de transporte una de sus señas de identidad. Las infraestructuras en España son seguras. Lo son porque responden a un trabajo riguroso y reglado de profesionales altamente cualificados del Grupo Fomento y también del sector privado. Pero en este tema debemos ser siempre críticos. En este sentido, les anuncio que he dado instrucciones para elaborar un informe exhaustivo sobre la seguridad de los transportes y las infraestructuras en España, con la intención de presentarlo al Consejo de Ministros antes de fin de año. En este informe se revisarán con una mirada prospectiva todos los aspectos relacionados con la seguridad de competencia del Ministerio de Fomento. La supervisión de la seguridad operacional, safety, la seguridad frente a actos ilícitos, security, el funcionamiento de las comisiones de investigación de accidentes, el mantenimiento de las infraestructuras frente al riesgo de accidentes y concluirá con una relación de necesidades y propuestas para su mejora. No se trata de cuestionarlo todo, porque en seguridad no cabe improvisar. Se trata de proveer una visión crítica y rigurosa del conjunto y donde se identifiquen campos de mejora, por supuesto, actuar. Por ejemplo, vamos a priorizar la conservación y la reposición de la red ferroviaria, de tal forma que en el próximo año vamos a invertir un 40% en su mantenimiento. También podemos mejorar la inversión en conservación de carreteras, que viene presentando en los últimos años un déficit claro, que nos ha llevado a tener que sacar en los últimos 2 meses 18 actuaciones de emergencia. Hemos priorizado y agilizado la inversión en conservación con respecto a la obra nueva,
como muestran los 33 contratos de conservación adjudicados en los meses de julio y agosto. Pero más allá de las actuaciones puntuales, debemos tomar conciencia de la necesidad de consensuar definitivamente un modelo territorialmente equilibrado que garantice la suficiencia de recursos para la conservación de la red de carreteras. Pues, como he reiterado en otras ocasiones y en sede parlamentaria en varias ocasiones, su mantenimiento no resulta gratis. La inversión en conservación tiene mucho que ver con la seguridad, pero también con el uso más eficiente de los recursos públicos, con el valor de lo público que reivindicamos. En segundo lugar, las políticas del Ministerio deben prestar más atención al entorno urbano y metropolitano en el que se desarrolla la vida cotidiana de la gente. Un tema ciertamente olvidado, pero que es, curiosamente, competencia del Ministerio. Les anuncio que antes de finalizar el año presentaré en el Consejo de Ministros la Agenda Urbana Española basada en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este documento estratégico está siendo preparado con una amplia participación en todos los niveles de la Administración, de universidades, de la sociedad civil, del sector profesional y también del sector privado. Porque es en las ciudades, y aquí está la alcaldesa de Madrid como representación del municipalismo en España, donde cada vez se toman más decisiones que condicionan la calidad de vida de la gente. Quisiera detenerme brevemente en dos ámbitos que aborda la Agenda Urbana Española, en los que el Ministerio puede hacer una contribución decisiva: la movilidad urbana y el derecho a la vivienda digna. La movilidad, como el resto de la actividad humana, es cada vez más urbana. Casi un 90% de los viajes en transporte colectivo que se hacen en España son viajes en el ámbito urbano y metropolitano, de los que casi la mitad son por trabajo. Además, el transporte metropolitano tiene un impacto social mayor que otros servicios como la alta velocidad y son imprescindibles para personas mayores, jóvenes o de movilidad reducida. Por lo tanto, las inversiones en cercanías son una prioridad para este Gobierno, tanto en material rodante como en infraestructura. En Madrid, por ejemplo, estamos licitando la obra en el entorno de la estación de Chamartín, que incluye la remodelación de vías y andenes de cercanías, así como la reforma del vestíbulo en la cabecera norte, mejorando, entre otras, la conexión con el aeropuerto. Además, en 2019, Adif tendrá listas las obras de conexión directa desde Gran Vía a la estación de cercanías de Sol. En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los 2 próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de cercanías de Madrid de la última década. Para que se hagan una idea de la dimensión de este impulso, solo en infraestructuras de cercanías vamos a multiplicar por 4 la inversión prevista para 2018. Ya hemos anunciado el plan para invertir alrededor de 3.000 millones de euros en renovar el material móvil para cercanías y media distancia. Esto lo anuncié en el mes de julio, que permitirá, después de muchos años en Madrid, ir sustituyendo trenes de cercanías, algunos de los cuales superan los 38 años. En relación con la vivienda, queremos coordinar las políticas del Gobierno de España para garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna en el marco de una estrategia nacional. Un grupo interministerial está trabajando ya sobre propuestas concretas, tal y como avancé en el mes de julio. Vamos a abordar la situación del alquiler. En el seno del grupo de trabajo se están estudiando reformas legales que afectan a la regulación de algunos elementos del contrato, como plazos y prórrogas, y su marco fiscal y el alcance del contrato de temporada. Les puedo adelantar que mañana llevaremos al Consejo de Ministros un informe sobre nuestra política de vivienda, algunos de sus lineamientos, en los que planteamos medidas encaminadas a blindar la protección de las viviendas sociales para evitar, por ejemplo, como ocurrió en el pasado, que fondos especulativos puedan vaciar de contenido la función social de la vivienda protegida. Finalmente, queremos intervenir en el mercado lanzando una oferta significativa de vivienda para alquiler asequible. Para ser eficaces hay que ser rápidos, por lo que debemos colaborar con iniciativas que ya tienen en marcha otras administraciones, también del tercer sector y también del sector privado, porque la actividad social no está reñida con la actividad económica. Quisiera, para cerrar este bloque dedicado a las políticas del Ministerio de Fomento, con una referencia a la inversión. Ya he manifestado antes mi preocupación por la drástica reducción y volatilidad del presupuesto a las que se ha unido en los últimos años una baja ejecución.
Debemos converger hacia un nivel de inversión compatible con la estabilidad macroeconómica y con el mantenimiento de nuestro stock de capital público, que en los últimos años comienza a resentirse por la caída de la inversión. Se trata de aprovechar responsablemente y de la mano del sector empresarial privado el margen que existe dentro de las limitaciones que todos conocemos y aprovecharlo con lógica al servicio del crecimiento económico y la cohesión social. En el mes de julio anuncié el compromiso de licitar contratos de obra por importe total de más de 5.000 millones de euros hasta final de año. Pues bien, hoy puedo informarles que en los meses de julio y agosto hemos licitado actuaciones por valor de 2.501 millones de euros, un 76% más que en igual periodo del año pasado, con lo que creo que superaremos esa cifra a final de año. Esta aceleración se ha producido como consecuencia de un nuevo dinamismo que estamos imprimiendo a la actuación del Ministerio y de sus empresas y que vamos a mantener. No para mitificar ninguna cifra. Se trata, insisto, de invertir con criterio y de recuperar un ritmo de inversión estable y sostenible. Esto me lleva al tema de la financiación en el que no me detendré demasiado porque creo que lo he abordado ya como en 4 veces entre Congreso y Senado. Y ustedes ya conocen mi posición. Sé que sigue pendiente un modelo nacional de financiación de infraestructuras, especialmente de las carreteras. Lo que sí hemos hecho es enfrentar responsablemente situaciones que han estallado como consecuencia de una planificación deficiente, en general de falta de planificación. Nos encontramos con tener que resolver 7 contratos de concesión de autovías que estaban mal planificados y asumimos la gestión. Nos encontramos que se anunciaba la liberalización del peaje de autopistas sin decidir qué hacer con ellas y sin licitar, sin embargo, los correspondientes contratos de conservación. Nos encontramos que se anuncia un plan extraordinario de inversión en carreteras por 5.000 millones de euros, usando una fórmula financiera con cuestiones pendientes de resolver y con un coste incierto. La cuestión de definir un modelo viario que incluya la financiación requiere especialmente un acuerdo. No es sencillo, lo sé, no es sencillo. La disposición al diálogo, sin embargo, sigue abierta. Pero lo que yo no voy a hacer es emprender actuaciones irresponsables que vayan a estallar a los españoles dentro de 10, 15, 20 años, que desde luego no será equivalente a mi paso por este ministerio. Nuestro criterio de responsabilidad no nos lo permite. Quiero terminar volviendo al origen de los principios de nuestra actuación. Tenemos un proyecto para España, un proyecto para todos los españoles y las españolas, bajo los principios de la justicia, la concertación y la visión de futuro. Tenemos un equipo de gobierno solvente y experimentado. En poco más de 3 meses hemos conseguido que nuestra voz se vuelva a escuchar en Europa. Hemos iniciado el camino para la restitución de importantes derechos sociales. Estamos decididos a estabilizar este país, a superar la crisis social, institucional y territorial heredada y procurar la mayor certidumbre a los españoles y españolas. Estamos plenamente convencidos de que encontraremos el camino adecuado para conseguirlo. Ante la dificultad, trataremos de responder con ideas. Ante la división, buscaremos siempre la negociación y el pacto. Ante la confrontación y la provocación, responderemos con respeto, pero sobre todo con las propuestas que merece nuestro país. Solo reivindicando estos valores conseguiremos los objetivos que nos marcamos como país. Solo así entenderemos España, con toda la ambición que merece este país, este gran país. Una España entendida como un gran proyecto político, colectivo, inclusivo, atractivo, pero sin duda también emocional para los que lo sentimos. Muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias, don Ángel, por la presentación. Comenzamos con las preguntas, si le parece bien. José Manuel González Huesa, el director de la agencia Servimedia, le pregunta si habrá presupuestos generales del Estado en 2019
y si no hubiera acuerdos con los partidos, si en su opinión se adelantarían las elecciones generales. Elena Martín de la Sexta dice, ¿están todavía con las negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado? ¿En qué punto están? ¿Están avanzando? Sí. Bueno, esta es una pregunta que, con todos los respetos, pero me la han hecho esta semana como todos los días, unas cuantas veces. Y no tengo nada nuevo que aportar, y ya lo conoceré ustedes. Se están discutiendo los presupuestos, los lidera la negociación por parte del Gobierno, la ministra de Hacienda. Ella, sin duda, les podrá concretar con mayor rigor que yo, pero hasta donde sé, pues se está todavía en esa fase de buscar acuerdos. Y, por lo demás, las palabras del presidente el lunes, yo creo que dejan bien claras algunas premisas. Optimismo ante una negociación, el optimismo necesario para conseguir algo, porque es que si vamos ya con tristeza y derrotismo, no hace falta ni que negociemos, ¿no? Esto es básico. Yo es que a veces no entiendo cómo se plantean. La clave del éxito es la determinación y la buena disposición, pero si ya empezamos de cenizos, es que ni aun queriendo darnos la razón nos la van a dar. Por lo tanto, no es un optimismo que suene a ilusión ni a engaño. Es la herramienta básica para conseguir un resultado positivo. Así es que con esa confianza estamos, porque además necesitamos un presupuesto que evidentemente represente estos objetivos políticos, algunos de los cuales les he comentado, que tampoco serán todos, porque esto ya, pues al final, quien dirige la política del Gobierno es el presidente. Pero nosotros estamos gestionando ahora mismo, con muchas limitaciones, también reorientando en los márgenes que podemos un presupuesto que no es nuestro. Y algunos casi piensan que nos estamos aprovechando de la obra de otros, como si además el dinero fuera de alguien en particular y no el dinero de todos los españoles y españolas, ¿no? Y es que a veces digo presupuestos, recursos, y algunos quiere atribuirse, parece que nos ha dejado aquí la herencia de no sé quién. No, nos ha dejado el esfuerzo de las españolas y los españoles para que los administremos y, en su caso, reorientemos con mayor racionalidad, si cabe, lo que fue aprobado por una ley, que, por otra parte, como somos tan legalistas, ya lo saben ustedes, siempre respetamos la ley. Siempre respetamos la ley con independencia de con qué mayoría se produjo. Pero bueno, me he enrollado más que otras veces, pero es que tampoco tengo nada nuevo que decir. Y en ese sentido, yo creo que todo va encaminado bien, y que en cualquier caso el presidente ya dijo el otro día que no vamos a prorrogar ningún presupuesto en el que no nos reconozcamos y que evidentemente para desarrollar una acción política hace falta que ésta también esté traducida contablemente, y eso es el presupuesto. Y a partir de ahí, pues ya todos somos mayores y sabemos más o menos cuáles son las soluciones en la vida política. África Semprún, del Economista, dice: el TASI espera un Real Decreto que ayude a limitar la actividad de las VTC. El cambio legislativo incluye la creación de una doble licencia. ¿Podrá dar poder a los ayuntamientos para que regulen su actividad? ¿Cómo lo haría? ¿Teme denuncias por parte de las VTC? En relación con este tema, don Juan de Antonio, fundador y consejero delegado de Cabify, una empresa española que, según dice él, opera en 13 países en los que dan empleo a 200.000 personas de manera directa e indirecta y que tributa en toda España, le pregunta si de verdad piensa aprobar un Real Decreto sin ni siquiera sentarse a hablar con Cabify. Dice: hemos vivido el progreso de la regulación en 13 países y le aseguro que tenemos mucho que aportar para encontrar soluciones y construir un modelo de movilidad sostenible. Y le ruega una fecha. Bueno. Una fecha para reunirse. Sí, bueno, el Ministerio no es el ministro. Es decir, ya me gustaría. Ya me gustaría. Yo solo sé que duermo 4 o 5 horas diarias, el resto se las dedico al Ministerio. Y aún así no consigo desatascar todas las peticiones de reuniones, entrevistas. Es imposible.
invitaciones, actos, reuniones. Es imposible. España es muy grande y son muchos. Yo sé que cuando le toca a uno el problema es el de uno. Pero quiero decir que para eso tengo equipo, porque es que si no, no haría falta que nombráramos, ¿no? Que tuviéramos tantos cargos. Nos ahorraríamos mucho dinero y lo dejaríamos toda la capacidad. Quiero decir que cuando el secretario de Estado que está aquí, que en mi caso yo le llamaría viceministro porque no tengo otro, y porque además cumple las funciones como tal, pues cuando el viceministro tiene una reunión, la tiene el ministro. Cuando la secretaria general de Transporte tiene una reunión, lo hace con la confianza plena del ministro. Cuando el subsecretario que está aquí también, pues más que más. Por lo tanto, cualquier alto cargo, igual que los presidentes de empresas públicas que están aquí, asume una gestión, lo está haciendo. Ya me gustaría a mí. Yo tengo ahora, de ayer mismo, una petición de la patronal de un auto para hablar con la Sociedad Civil. Vamos a hablar con todos, si no hemos dejado de hablar. Si además se trata de eso, si es que me negarían lo que he explicado yo aquí, ¿no? Y yo sé que los intereses son todos legítimos, ¿cómo no? En conflicto. Ahora bien, de la misma forma que se le dice al sector del taxi que tiene que evolucionar hacia el mundo digital, la nueva sociedad, yo le pediría también a otros sectores que también tienen que evolucionar hacia la competencia total, porque competencia no es solo en la parte del mercado. La desregulación también perjudica la competencia. Y yo insisto en una idea básica que creo que no es difícil de entender. Si hablamos de transporte urbano, porque si esto no fuera transporte urbano no habría ningún conflicto, ninguno. Hay un conflicto porque estamos hablando de transporte urbano, que se mueven en un mercado urbano y local, fundamentalmente, como mucho metropolitano, con dos regulaciones distintas. En un caso por la autonómica y local y en otro caso por la estatal, cuando el Ministerio, cuando el Estado no tiene ninguna competencia ni función en el ámbito urbano. Yo creía que esto ya lo sabíamos todos. Otra cosa es que se haya aprovechado esa circunstancia de un elemento de actividad no previsto respecto de cuál iba a ser su actividad de futuro y, por lo tanto, ha estado al margen de una regulación referida al ámbito donde se desarrolla la actividad, que es el ámbito urbano. Yo cuando dicen, no, es que van a procurar 17 regulaciones distintas, ¿y el taxi no tiene 17 regulaciones distintas? Les diré, no, tiene más, porque además de las autonómicas, se encuentra con muchas locales que rigen las ordenanzas, muchas más. La Constitución lo establece claramente. Los transportes que se mueven dentro del territorio de una comunidad son competencia autonómica. Así es que no estoy diciendo nada que no diga la Constitución. Y son estatales cuando rebasan el límite de otra comunidad. Así es que si nos empeñamos mucho en que sea estatal, pues a lo mejor habrá que pedir que solamente hagan itinerarios estatales. Así es que asumamos todos la realidad y busquemos el marco normativo de regulación. Yo no acabo de entender el prejuicio que hay en relacionarse con autoridades autonómicas o locales en su caso. No lo acabo de entender. Son como no, las del Estado, digo yo, ¿no? Digo yo. Por lo tanto, yo creo que aquí a todos les interesa desarrollar una actividad que les procure el margen de negocio que se busca dentro de un ámbito de estabilidad y seguridad, que es lo que tenemos que conseguir. Que unos y otros, con sus especificidades, con sus ofertas al mercado, con su competencia respecto de los clientes, puedan desarrollar esa actividad. Eso es lo que tenemos que buscar. La seguridad, la tranquilidad y la coexistencia. Y habrá que unos ceder, otros ceder, todos en función, pensando en qué es lo mejor para el desarrollo de la actividad. Yo no soy de ningún sector. Yo sí que les aseguro que no soy de ningún sector ni tengo ningún interés en ninguna parte. Lo único que quiero es que haya coexistencia y que se acabe con esta situación que lleva prolongándose tiempo. Pero no ya por los problemas, sino por la falta de visión de futuro. Es otro de lo que les decía antes. La realidad nos ha atropellado porque no quisimos preverla. O no se pudo prever, no sé. Por lo tanto, vamos a tener la reunión, claro que sí.
Pero mi intención no es solo eso. No es solamente el habilitar a que las comunidades puedan desarrollar lo que constitucionalmente ya es una competencia propia. Yo creo que habrá que abordar más cosas y habrá que seguir hablando. Yo creo que si tenemos claro que estamos hablando de dos actividades distintas, con una naturaleza de prestación de servicio distinta, pero todo ello es transporte urbano, si nos aclaramos en las concepciones, yo creo que podemos avanzar, porque lo único que quiere este ministro es que haya un acuerdo entre todos. Señor ministro, ya ve la cantidad de preguntas que tengo. Si es posible, y ya sé que es muy difícil, le ruego que abre bien sus respuestas. Ya sé que son temas complejos. Desde el Independiente, Pablo Garay dice: el Gobierno habla de liberar peajes cuya vigencia data de hace más de medio siglo. También Fomento asegura que las autopistas de peaje revertirán al Estado. ¿Cómo se pagará el mantenimiento y la explotación? En relación con este mismo tema hay otra pregunta que le leo. ¿Qué margen de maniobra tiene el Gobierno, y usted en concreto, para reactivar el mantenimiento de infraestructuras congelado por la crisis y teniendo en cuenta que podrían imponerse prioridades sociales que Podemos le exige al Gobierno, además de estar en el programa del PSOE? Bueno, no solamente Podemos, nosotros también nos las autoexigimos. Nosotros tenemos una agenda social que necesita ser financiada. Yo ya lo he dicho antes en la intervención, lo he dicho en el Congreso. Yo lo que creo es que tenemos que buscar un modelo que, partiendo de la igualdad territorial, de un modelo como debe ser, el de la igualdad para todos los españoles y españolas, busquemos un modelo que permita la sostenibilidad no solo financiera, sino también medioambiental, de la totalidad de la red. De la totalidad de la red. No puede ser que haya territorios que, además de los impuestos que pagan, tengan que estar también siguiendo amortizando inversiones que ya no tiene sentido amortizar. Parece casi una penalización propia del territorio en el que están. Y yo no creo que tenga que haber ciudadanos que paguen más que otros por unas infraestructuras, ¿no? Por lo tanto, tampoco creo que haya que limitar el tema a una parte de la red. Yo creo que tenemos 26.000 kilómetros de carretera y sobre esos 26.000 kilómetros tenemos que llegar a un acuerdo de sostenibilidad, de viabilidad, que en todo caso, considerándolo en su plenitud, sería mucho menos gravoso para el conjunto de la ciudadanía. Pero es evidente que es una infraestructura que no es para una vez solo la inversión, sino que hay que mantenerla y por lo tanto tiene un coste que tiene mucho que ver también con la seguridad a la que antes me refería y por lo tanto hay que mantenerla, tiene un coste y no, desde luego, lo podemos hacer en detrimento de otras políticas. Por lo tanto, no solamente tenemos que buscar la autofinanciación de la red, sino que incluso, si me apuran, si además se puede aportar algo efectivamente para la política social, pues bienvenida. Ese es el empeño y el modelo en el que queremos definir. Julián Núñez, presidente de la patronal de las grandes empresas de construcción, SEOPAN, dice: las cercanías ferroviarias en España mueven más de 400 millones de pasajeros al año, constituyen uno de los modos de transporte público con más retorno socioeconómico para el ciudadano. ¿Considera el Gobierno prioritario recuperar la inversión pública en este ámbito y, habida cuenta de la escasez de recursos, sería planteable abordar su financiación mediante colaboración público-privada, preservando con ello la titularidad pública de la infraestructura y la prestación de servicio público, al igual que se ha realizado en otros lugares? Prioridad absoluta. Ya lo he dicho antes, que la prioridad es absoluta. Nosotros vemos muy bien la colaboración público-privada, pero también queremos saber los costes que entraña estas colaboraciones, ¿no? O sea, que abiertos absolutamente. Además, ya lo saben quienes se han reunido conmigo, que yo estoy abierto a propuestas, sugerencias, todo lo que no sea gravoso, todo lo que no sea hipotecar a España. Estoy abierto totalmente. Es más, es que creo en ello. Y muchas veces pues el Estado también necesita recurrir al sector privado para sacar adelante proyectos que de otra forma sería imposible. Yo estoy absolutamente abierto. Ahora es cuestión de ver exactamente la propuesta en su conjunto, ¿no? Javier Anitua dice: la Y vasca K está previsto que esté completada en 2021, cuando estará terminada la conexión del AVE con Madrid. Miguel Ángel Rodríguez, del Comercio, le pregunta
¿Hay ya algún paso dado para poner en marcha el plan de cercanías de FEVE? ¿Sabe cuándo se formalizará la firma del convenio de plan de vías de Gijón? ¿Las obras de la variante de Pajares cumplirán con los plazos previstos? Este tema también se lo pregunta Carlos Sobrín. ¿Cuándo será la apertura de la variante de Pajares? Nora Moreno, del canal Extremadura Televisión, dice: la reivindicación por un tren digno en Extremadura es uno de los retos en infraestructuras a los que se enfrenta su ministerio. Este sábado, una manifestación de extremeños lo va a reivindicar frente al Ministerio de Fomento. ¿Cuáles van a ser sus actuaciones para afrontar esta reivindicación? Solo Extremadura, Asturias, Cantabria. España es un conjunto de reivindicaciones tremendas, tremendas. Yo, cuando veo la prensa autonómica, las provincias, me sorprende el protagonismo que tiene este ministerio. Es noticia en todos. Por eso me hace gracia, porque en la conferencia del Congreso, un diputado del grupo catalán me dijo: en Cataluña el ministro de Fomento no está nunca bien visto. Y digo: tranquilo, eso no constituye un hecho diferencial. Es en toda España, se lo aseguro. En toda España el ministro de Fomento tiene graves prejuicios frente a los lugareños. Tiene muchos prejuicios. No le gusta ninguno, precisamente por ser de alguna parte. Eso debe ser, porque yo no me reconozco. Parece que tengo alguna indisposición con algún territorio, alguna manía, alguna obsesión que hace que no atienda determinadas cuestiones cuando, pues, entre otras cosas, acabo de llegar y me voy enterando, ¿no? Pero sí que eso revela muchas cosas, ¿no? Una, que hay muchas necesidades en este país y que largamente pues, no han sido atendidas. Entonces, y que muchas veces, ante la reivindicación, ante el apremio, pues se han dado informaciones muy optimistas, por decirlo de algún modo, que no se han visto luego contrastadas con la realidad, y eso produce mucha más desconfianza, más hastío. Yo lo entiendo. También es verdad que de la infraestructura se alimenta mucho el hecho identitario, y como hay muchos políticos también que viven del agravio y de la diferenciación, pues necesitan siempre tener un problema sobre el que quejarse para señalar a otro como el adversario y erigirse como el gran defensor de lo propio. Esto es así. Es uno de los problemas también que tiene, porque a veces hablamos de nacionalismo, pero hay mucho pseudonacionalismo también y mucho localismo. Pero bueno, todo esto hay que encajarlo con la normalidad de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es así y uno lo asume así. Entonces, yo me extraña que solamente estas comunidades, porque ya digo, son todas. Yo no estoy parando nada, más bien estoy acelerando todo lo que puedo, todo lo que puedo. Y es verdad que me he encontrado muchas cosas paradas, pero como he dicho antes, ¿quién me dice, para de gestionar, que nos vas a dejar sin recursos? No, no, estamos gestionando aceleradamente, en muy poco tiempo. Entonces, todo lo vamos a acometer, todo lo que está realmente comprometido. Y en su caso, todo lo estamos repasando. Lo del tren de Extremadura, pues Adif se está licitando perfectamente las obras, los tramos, y todo va con previsión. Por cierto, lo del tren digno no lo entiendo, porque o es digno o no es tren. Vaya, a estas alturas no creo que tenga que apellidarse al tren. Tiene que ser un tren, pues como los trenes que tiene que tener toda España, ¿no? Que funcionen, no insistir en ello. Pero yo creo que se lo merece y lo estamos trabajando, tal y como me he comprometido. Y ahora, cuando tengamos incluso también material rodante, también nos permitirá reponer también ese material. Pero estamos trabajando en todas las previsiones. Ahora, no me pidan ahora fechas, porque si no, la lista de obras podría ser infinita y me la tendría que haber traído, ¿no? Los plazos. Saturnino Ramos le pregunta si tiene el Gobierno la disposición de abordar, junto con el resto de las fuerzas políticas, la revisión de nuestro modelo de financiación de carreteras para converger con el resto de Europa. Benjamín López, de Navarra Televisión, ¿qué planes tiene el Gobierno respecto a la gratuidad de la autopista de Navarra A15? Los presupuestos generales del Estado de 2018 consignaron 12 millones de euros para este fin.
piensa implementarlo. Y Guillermo Ginés, de ABC, dice, ¿saldrán al mercado las autopistas rescatadas antes de que acabe este año? Bueno, todo lo anterior yo creo haberlo respondido, respecto de la financiación. Estamos hablando todo el tiempo de la financiación de las autopistas o de las vías de alta densidad. Me remito a lo que contesté antes. Y solamente la pregunta concreta esta de las radiales, pues no van a salir, no van a salir, porque nos hemos encontrado, primero, que no hay ningún expediente preparado. O sea, yo lo que me he encontrado, lo primero es que tenía que resolver los contratos, para empezar, que no hay nada. Segundo, para poder licitar, tenemos que plantear, en todo caso, una oferta atractiva. Y la verdad es que las condiciones que ahora se nos dan no hacen que esta sea atractiva. Por otra parte, la celeridad que podríamos tomar para licitarlas con tal de reducir el déficit, pues ya no llegamos, porque ya lo tenemos contabilizado, el déficit. Así es que lo único que podemos hacerlo es hacer las cosas bien, hacerlas bien. Y para eso tenemos que intentar, llegado el caso de plantearnos la licitación, es tener una oferta que interese, porque si no, no gana nadie tampoco. Y de momento, pues como saben, las está gestionando la SEIDSA, porque así lo dejó el anterior gobierno, pero no dejó nada más. Y ahora mismo el equipo también está evaluando los costes que supuso la operación de rescate, y tenemos que hacer frente a ello. Así está la cosa. No, ni por tiempo, ni por medios, ni por instrumentos hemos podido hacer nada al respecto antes de que acabe el año. Juan Casillas, de Europa Press, le pregunta si es partidario de que se aborde la situación en Cataluña en una conferencia de presidentes con todas las comunidades autónomas, tal como pidió ayer el de Canarias, don Fernando Clavijo. Bueno, cuando alguien plantea algo, mejor que piense en qué resultados puede dar. Así acierta en la iniciativa. Es decir, vamos a ver, todas las medidas que se tienen que tomar tienen que estar pensadas en cómo queremos acabar, porque si no sabemos cómo queremos acabar o cómo se pretende acabar, de nada sirve. Todo lo demás son ocurrencias. No sé cuál sería ese propósito. No lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Claro, explique el propósito y yo diré si el instrumento me parece bien. Pero es que no acabo de entender para qué eso. Bueno, yo estoy combinando las preguntas que le dirigen en tanto que ministro de Infraestructuras, pero vienen otras muchas ¿sí? Aludiendo a su condición de secretario de organización y persona importante en el partido. Irene Castro, del diario.es, dice, ¿qué le parece que la princesa Corinna fuera a Arabia Saudí como representante de España para cerrar acuerdos comerciales acompañada de un embajador en 2007? ¿Mantienen que el reinado de don Juan Carlos fue ejemplar? Bueno, me va a permitir a Irene, que la estimo mucho, que no me parece que sea una pregunta que, en fin, no voy a entrar. Juan Rivera dice, tras el consenso en torno a Madrid Nuevo Norte, ¿cuándo esperan tener la aprobación definitiva? ¿Cuándo se licitará y se empezará a construir la nueva estación de Chamartín? Bueno, yo el proyecto no lo estoy siguiendo. Yo desde el principio, aquí está la alcaldesa de Madrid, confié, bueno, respeté el liderazgo del Ayuntamiento de Madrid, he confiado plenamente en la alcaldesa de Madrid y por lo tanto lo lidera Madrid. Yo creo que es una respuesta que en todo caso se le tiene que dirigir a la alcaldesa o al Ayuntamiento según determine ella. Otras preguntas. ¿Cuándo y de qué manera se va a liberalizar el transporte de viajeros que ahora desempeña Renfe? ¿Están recibiendo manifestaciones de interés por parte de empresas españolas y extranjeras? Bueno, se va a liberalizar de acuerdo a lo que establece la normativa europea, a los acuerdos que se alcanzaron. Renfe sabe que tiene que prepararse para ese reto. Pero ojo que Renfe no tiene por qué ser una víctima de la liberalización. Yo creo que también tiene que ser agresiva en este caso. Y frente a los intentos de otras empresas de otros países, pues Renfe también tiene que responder
con más agresividad, planteándose también la internacionalización. Y lo que estamos haciendo, y es normal, que una empresa que ha sido pública de siempre, con una larga tradición, es responsabilidad del Gobierno, en nombre del Estado, dejar a esta empresa en las mejores circunstancias posibles, la mejor disposición para competir en ese nuevo mercado liberal, ¿no? Liberado. Esa es nuestra responsabilidad, pues como creo que hacen los demás países, o en todo caso deberían hacer. Respecto del interés de algunas empresas privadas para aterrizar en este nuevo mercado, pues alguna tenemos, ¿no? Algunas tenemos, algunas propuestas, algunas intenciones. Ya saben que de todas formas, como todo, el interés estará radicado en aquello que pueda producir beneficio, y donde no haya beneficio, pues no va a haber mucho interés, y por lo tanto tendremos que seguir con las obligaciones de servicio público, y así va a ser. No creo que se libre todo el mercado, porque no habrá interés para todo el mercado, habrá muchas líneas que no le interesen a nadie, ¿no? Pero bueno, estamos preparados, y lo que tiene que hacer Renfe es prepararse para ese mercado competitivo, y no solamente estar a la resistencia, sino también plantearse también otros mercados fuera de España. Laura Estevez, de Uso, dice: durante las huelgas de los trabajadores de Ryanair del 25 y 26 de julio, Fomento manifestó que solo fijaría servicios mínimos para trabajadores con contrato español. Luego se desdijo y los decretó para el conjunto de los TCP con base en España. Ryanair canceló unilateralmente 418 vuelos que no recuperó, muchos de ellos considerados esenciales en la resolución. ¿Por qué se penaliza el derecho a la huelga de los trabajadores sin dar un paso en su protección por la ley española, y se deja que Ryanair se burle en lo laboral y en lo operacional? Bueno, no es tan así, Es decir, aquí en este caso intervienen al menos dos ministerios, ¿no? Uno que tiene que ver con el ejercicio del derecho de huelga y la protección de los trabajadores, y que es el Ministerio de Trabajo, que creo que me está haciendo referencia a algunas declaraciones del Ministerio, porque en lo que corresponde a Fomento nosotros nos limitamos a establecer los servicios mínimos que creíamos que eran necesarios, con servicios mínimos que fueron dispares en función del territorio y de las necesidades, y tengo que decir que se cumplieron, que se cumplieron. O sea que en lo que a este Ministerio respecta, que tiene que ver con garantizar el servicio de transporte, el tema, dentro de lo que es una huelga, no fue más. Luego ya están otras consideraciones que tienen que ver ya con el domicilio de la empresa, los trabajadores, pero que a nosotros en lo que afecta al transporte fue así. Tengo que decir que básicamente tuvimos esta huelga de Ryanair y no sé si alguna más, pero tengo que decir que las que no son noticia fueron todas las que se evitaron, que fueron bastantes más. Para empezar, cuando el Gobierno entra, ya tenemos una advertencia de los controladores aéreos, sobre lo que no quiero recordar antecedentes de hasta dónde puede llegar al alcance de una huelga. Y se evitó. Tuvimos varias advertencias y amenazas sobre personal de seguridad, que también conocemos lo que supuso el año pasado, en agosto del año pasado, lo que supuso la Guardia de Seguridad. Pues tuvimos varios, además en diferentes aeropuertos, y básicamente las paramos. Y la última parece que iba más en serio, se paró también. Una muy importante, que era el del personal de tierra, que hubiera afectado a 60.000 trabajadores, que yo tengo que agradecer a las empresas también la sensibilidad. Antes he saludado al presidente de Globalia, yo sé que también trabajó para evitarlo. O sea, se evitó, eso hubiera sido tremendo. Quiero decir, que frente a todas las amenazas, pues alguna tenía que producirse, porque verano apetece mucho. Si alguien quiere sacar rentabilidad de una medida de esta, de una iniciativa, pues es mejor cuando más daño hace, lógicamente. Pero yo creo que en lo básico se ha evitado mucha conflictividad social, y yo se lo agradezco especialmente a las empresas, que son las que han tenido que lidiar esto. Y nos ha quedado el problema de Ryanair, que no solamente nos ha dado problema por esto, sino que nos ha dado problema en alguna otra cosa más.
Cristina Martín, de Hispanidad, le pregunta cuál sería la línea roja que obligara a Sánchez a convocar elecciones. Carlos López Combarros dice: lo mejor para España no es la convocatoria de elecciones generales antes de finalizar el año. Carlos Jiménez, del Independiente, dice: en caso de condena por el caso del ERE de Andalucía, ¿convocarían ustedes elecciones? ¿Cuándo las prevé en ese horizonte? Bueno, como son diversas, pero en todas ellas registro una inquietud especial de convocar elecciones, yo les quiero decir que esta es una de las prerrogativas de las que dispone el presidente del Gobierno y la usará en función de la responsabilidad que otorga, lógicamente, el mandato constitucional. Y, por lo tanto, dado que nosotros queremos dirigir un Gobierno con unos objetivos claros y precisos, no nos interesa ningún otro Gobierno que carezca de ellos, no tenemos ningún interés. Y, además, nosotros creemos profundamente en la democracia y en las elecciones. Solamente por plantearnos unas posibles elecciones, este partido sufrió una crisis de las que se alegraron muchísimos. Y, desde luego, yo, como secretario de organización, no se lo voy a poner fácil a nadie más que juegue con este partido. Unas veces porque convocamos y otras porque no convocamos. Y, al final, este partido, que es una pieza básica en la conformación del Estado de Derecho, autor del mismo, en un momento dado no se tuvo ningún problema en cuestionar la propia solidez institucional. Así es que yo en estas cosas me van a permitir que diga que este Gobierno es muy responsable, se propuso como objetivo garantizar la estabilidad del país y esa es la línea roja, la estabilidad del país. Y no tenemos ningún apego a gobernar. Todo el mundo sabe por qué estamos gobernando. Porque el Parlamento reprobó por primera vez en la historia a un Gobierno que no estaba la dignidad que reclamaba este país. Y como consecuencia de este recurso institucional, esa reprobación incluye también un Gobierno alternativo. Eso es un requerimiento constitucional. Y en función de ese mandato constitucional estamos ejerciendo el Gobierno. Y con esa tranquilidad, y también les diré, con la tranquilidad de haber, en mi caso, 42 años de lucha por un proyecto progresista, a mí estas cosas, la verdad, me enternecen, es lo más que puedo decir. Convocaremos elecciones cuando corresponda, en función de los intereses de ningún partido político, sino en función de los intereses superiores de esta nación. Mire usted la pregunta última, y pido disculpas porque no puedo hacer otras que me han llegado, de don José Marcos, del País. Dice: ¿qué es más difícil, señor Ábalos, ser torero como su padre o secretario de organización del Partido Socialista Obrero? ¿Hay algo similar entre ambas? Yo respeto mucho a los toros, Yo creo que es peor enfrentarse a un toro de verdad porque el asta te coge de verdad. El otro es más en función de lo... Pero bueno, en cualquier caso, que no, esto no es fácil. Y como no es fácil, tienes que tener un alto compromiso. Yo sé que es fácil esto de cuestionar a la representación política, especialmente a los que llevamos mucho tiempo. Pero yo les diré que llevar mucho tiempo a mí me genera mucha confianza, porque permanecer en el tiempo es tener un compromiso largo, con un aliento profundo, porque esto, como les pasa a muchos, siempre te apetece pasar a otra vida. Esa es la mayor apetencia. Yo veo que incluso muchas personas que se lanzan a la política para poner fin a los grandes problemas, pues acaban superándole los grandes problemas a ellos mismos y simplemente tienen un breve tránsito en la vida. Pero la política es algo mucho más complicado. Necesitas mucha convicción. Y aquel que ha permanecido durante mucho tiempo, tenemos que pensar que ha tragado mucho, que ha sufrido mucho. No solamente ha celebrado. En esta vida se sufren todo tipo de disgustos, de decepciones, pero también grandes éxitos y grandes satisfacciones. La capacidad para encajar todo eso sin que te perturbe, a mí me parece un gran logro. Así es que yo creo que la gente que sobrevive en esto es simplemente porque mantiene un profundo compromiso. Ya sé que otros piensan que lo que mantiene es una gran dependencia. Les digo que no. Don Juan Miguel Villar Mir, que ha hecho posible con su patrocinio este acto, va a despedir. Gracias. Muy brevemente,
como patrocinador del acto junto al Foro de la Nueva Economía y como presidente del Grupo Villarmir, de importante relación con el Ministerio de Fomento de siempre, por nuestra condición de fundadores y siempre mayor accionista del Grupo HL, deseo hacer una reflexión breve de agradecimiento. Agradecimiento al señor ministro, don José Luis Ábalos, por haber aceptado este acto y por haber abierto el curso del Foro de la Nueva Economía. Agradecimiento a Ángel Gabilondo por la presentación verdaderamente descriptiva que has hecho del ministro. Agradecimiento a las autoridades. No debemos omitir la presencia de nuestra alcaldesa de Madrid y de la presidenta del Partido Socialista Obrero Español. Y también agradecimiento a José Luis Rodríguez por, dentro del ámbito del Foro de la Nueva Economía, dedicar la apertura del curso, que es un acto muy singular, precisamente al Ministerio de Fomento. Segunda reflexión, también muy breve, de establecer un cierto paralelismo. Tenemos con nosotros a José Blanco, ministro de Fomento en la anterior etapa del Partido Socialista en el Gobierno, y todos tenemos, José, el mundo de la construcción, está con nosotros el presidente de SEOPAN, Julián Núñez, un gran recuerdo de tu etapa de ministro. Naturalmente, ser ministro de Fomento siempre es complicado. Tú ejerciste además también de ministro de Fomento y de secretario de organización del Partido Socialista, como ahora hace José Luis Ábalos, y realmente conseguiste, a pesar de las dificultades de cada momento, un periodo de muy buen nivel de actividad en el mundo de la construcción para las constructoras españolas, tanto dentro como fuera de España. Yo recordaré siempre, y seguimos viviendo, el éxito de la adjudicación del tren de alta velocidad Meca-Medina, con la integración de dos grupos españoles, OHL lideraba uno de los dos, y hacer posible esa adjudicación. Es un paralelismo de triunfo, de éxito, que yo creo que nos da esperanzas de que estemos en una etapa también de éxito. Mi tercera reflexión y última es un ruego, y es para rogar a don José Luis Ábalos, al señor ministro de Fomento, que dé las gracias muy sinceras y muy sentidas del mundo de la construcción. Está el presidente de SEOPAN y eso permite pensar que hablo en nombre del sector en este momento, al señor presidente del Gobierno. Gracias a Pedro Sánchez por su recientísimo viaje a países de Hispanoamérica. Y gracias muy especialmente porque en ese viaje ha planteado ya el interés de España y del mundo de la construcción, de las constructoras españolas, de participar en ese gigantesco enlace ferroviario Atlántico-Pacífico, de Brasil al Perú, pasando por Bolivia, que será un gran ideal para esta nueva etapa. Transmite, por favor, al presidente que el mundo de la construcción está a su entera disposición, como estamos enteramente a la disposición del ministro de Fomento, y siempre con el mejor espíritu de colaboración. Y desde ese espíritu de colaboración, señoras y señores, señor ministro, muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias.